Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la decimonovena conferencia del quinto foro anual para la gobernanza de Internet. En este momento vamos a tratar el tema de educación y virtualidad, aprendizaje del siglo XXI en adelante y específicamente el tema de la docencia en la alfabetización digital. Tenemos a varios conferencistas quienes van a ampliar este tema. Tenemos a José Moreno, él es ex viceministro de Calidad Educativa del Mineduc. También tenemos a Serge Udon, él es director de investigación educativa de la Universidad de Leeds. Tenemos a Diana Brown, ella es CEO de la Asociación de Colegios Privados y es la moderadora de esta conferencia. También tenemos a Claudia Mauricio, ella es maestra de educación parvularia del Mineduc Chimaltenango y también tenemos al ingeniero Álvaro Galvez, presidente de la Asociación del Internet, capítulo Guatemala. Entonces, damos inicio oficialmente a esta conferencia. Bienvenidos y bienvenidos también a los conferencistas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Luisa. Bienvenidos primero a toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos en esta conferencia, en este intercambio, en este momento de crecimiento. Tenemos personas muy conocedoras de la educación, sus experiencias nos van a compartir y sobre todo sus sueños de cómo tenemos que ya desarrollar una digitalización, una alfabetización en la docencia. Pero antes de iniciar con el tema y con el conversatorio, quisiera compartir con ustedes qué es IGF. Que IGF es la plataforma que nos está promoviendo estas instancias de conocimiento y ahorita estamos en lo que es el paraguas, como lo llamamos nosotros, de educación. Hubo varios y todavía continúan las charlas de diferentes temas, todo girando alrededor de la Internet y su buen uso. ¿Y qué quiere decir IGF? Internet Governance Forum. Es la gobernanza de la Internet. Y esto se refiere a los procesos y normas que afectan la forma en que se gestiona la Internet. El éxito histórico y futuro de la misma como una plataforma abierta y confiable para la innovación y el empoderamiento que depende de la adopción de un enfoque descentralizado, colaborativo y de múltiples partes interesadas. Aquí en IGF, aquí como estamos en esta tarde de hoy y como hemos estado desarrollando las distintas charlas, en todo el mundo se hace lo mismo. Estamos todos los países que son miembros de esta organización haciendo el mismo tipo de discusiones para llegar y arribar a conclusiones y de ahí, por supuesto, las recomendaciones. ¿Y cuáles son los principios de IGF? Que la Internet y nuestro quehacer sea abierto y transparente, inclusivo, de abajo hacia arriba, de múltiples partes interesados y sobre todo no comercial. Objetivos de IGF: aumentar, desarrollar y promover un mejor entendimiento acerca de la gobernanza de la Internet entre los múltiples partes interesados en Guatemala, porque ese es nuestro capítulo en Guatemala. Y los foros de discusión que han habido: gobernabilidad de los datos, inclusión digital, seguridad, impacto de las nuevas tecnologías y educación. Hoy es el último día de los distintos foros que estamos compartiendo. Todos estos los pueden encontrar, las grabaciones de los mismos, en lo que es el sitio web www.igf.gt y también hay foros de discusión por si quieren apuntar algunas ideas que no nos dé tiempo el día de hoy de poder compartir, y siempre están bien recibidos también lo que son sus preguntas en el chat y confiamos que vamos a tener suficiente tiempo para responderlos, porque lo que vamos a discutir el día de hoy da para mucha riqueza. Habiendo pues ya compartido qué es IGF, que es muy importante porque también eso promueve lo que estamos haciendo nosotros, entramos educación y virtualidad, como nos comentó Luisa, la docencia en la alfabetización digital. Hemos cambiado el modelo de entrega de la educación. Venía con pasos pequeños, venía con pasitos chiquitos como de preprimaria, la inclusión de la Internet, de las plataformas, de utilizar esto como un apoyo para la educación. Pero de golpe todo cambió, desde lo más esencial,
hogareño y doméstico hasta lo que son los procesos educativos, y los docentes tuvieron que adaptarse y profundizar su creatividad. Y a mucha honra y a mucho respeto, porque los docentes sí son tan creativos y lograron pues lo que es adaptación, porque eso es lo que fue, pero adaptación fue de rescate. Tenemos ya un futuro. El futuro, y aunque estemos ya con cierta merma del contagio, aunque estemos ya estamos atreviendo a no cantar victoria, pero ver que podemos convivir a través de vacunas y protocolos. Pero si estamos con la educación a distancia, a través de las pantallas, como estamos ahorita, los docentes, tanto en su formación inicial y en su formación durante el servicio, tienen que hacer adaptaciones muy fuertes. Y eso lo llamamos la alfabetización digital de la docencia. Con ese espíritu hemos invitado a los expertos a que nos acompañen, y también invitamos a Xiomara, que es ¿cómo lo podríamos explicar? Una persona que lo experimentó y lo experimentó con éxito. Entonces nos va a compartir cuáles fueron también sus experiencias, que eso es muy válido, de lo que ha sucedido en el aula, y luego cómo podemos incluir esa experiencia y a ver y añorar a lo que es una formación docente alfabetizado en la tecnología. Entonces, para dar inicio a lo que es este conversatorio, este compartir de ideas, les presento al ingeniero Álvaro Galvez, que nos va a presentar cómo fue el desarrollo de este proyecto donde la profesora Xiomara trabajó, que también nos va a compartir cómo fue la gestión y cómo fue el desenvolvimiento de su esfuerzo. Adelante, Álvaro, gracias. Gracias, Diana. Muy buenas noches a todos, a la audiencia, a los distinguidos panelistas que nos acompañan también. Un gusto compartir con ustedes. Pues definitivamente la experiencia que me tocó vivir en el desarrollo de un proceso de alfabetización digital, que así es como se llama, ¿verdad? Se desarrolló en el año 2008. Este proceso fue a raíz de un proyecto que se dio con Microsoft, ¿verdad? El Ministerio de Educación y la Fundación Sergio País. Ahí tuvimos el gusto de ser llamados para poder participar en este proyecto y tener que construir un sistema de un aprendizaje para los docentes del sector público, y de esa manera fue que teníamos varios retos. Entre ellos, déjenme contarles que contábamos solo con un mes y medio aproximadamente para estar en cada departamento, porque era parte del proyecto y los requerimientos que se tenían en ese momento. Teníamos que ser muy puntuales con poder trasladarle a los docentes ese conocimiento digital. Sin embargo, era un reto porque al enfrentar a los maestros, al sector educativo, y llegar con un proceso de alfabetización digital, se convertía al principio en un tema algo muy fuerte, en el sentido de que decirle a un maestro que iba a llegarlo a alfabetizar se ponía algo complicado, o sea, cómo enfrentar y cómo que lo iban a tomar. De esa manera, pues con el grupo de trabajo se desarrolló, se vieron diferentes y vimos que dentro de las mismas plataformas que tiene Microsoft había un tema que se llama maestros innovadores o docentes innovadores. De esa manera, pensando y dándole vueltas, se habló de un proyecto Abriendo Futuro. Y así fue como lo preparamos. Vimos tantos temas, se pensó en cómo poder, cómo enfrentarnos, porque teníamos que ir al interior. Imagínense ustedes el tener que llevar un proceso o una herramienta de alfabetización digital donde la Internet es un poquito como conocemos nosotros actualmente, incluso no hemos desarrollado mucho ese tema en muchos lugares del interior de la República, pero el Internet no era de mucho desarrollo, mucha penetración en el interior. Ese era uno de los retos. Entonces tuvimos que desarrollar plataformas en el cual le entregábamos al docente un
DVD en el cual llevaba las herramientas que ya se tenían desarrolladas por parte de Microsoft, que era una plataforma una herramienta que se había desarrollado para introducir cabalmente a ese tema de la alfabetización digital. Pues bien, tomando en cuenta que teníamos un mes y medio, es decir, que teníamos una sesión por semana con los docentes y teníamos alrededor de, a mí me tocó en mi grupo y cada grupo que se vio que tenía que tocar de acuerdo a la muestra o a los maestros que se inscribieron en el proyecto, que si no estoy mal, me corrige Xiomara, si eran alrededor de unos 800 a 1000 maestros de Chimaltenango. Ajá. O sea, estamos hablando de todo el departamento de Chimaltenango. Y en parejas y las Entonces, computadoras. correcto. Entonces, ahí yo tuve la suerte que también me apoyó en ese momento la agencia de Corea y nos proporcionó un grupo de computadoras, aunque los maestros acababan de adquirir sus equipos, porque muchos maestros acababan de adquirir computadoras, nos tuvimos, pues, la Embajada de Corea nos proporcionó, perdón, de Taiwán, disculpen, la Embajada de Taiwán nos proporcionó un grupo de computadoras y no sé si me están copiando porque veo que mi señal también donde me encuentro está un poco mala. Sí, de repente se va tu imagen, pero tu voz no ha parado, así es que adelante. Ah, perfecto. Entonces, si se llega a apagar mi cámara es por cuestión de que la plataforma que usamos Webex es algo inteligente y para no perder el audio, pues ella desconecta la imagen. Okay. Pues les decía que teníamos ese gran reto. Entonces pasamos a una unidad de CD o DVD, los programas que Microsoft contaba en el momento, que eran, imagínense, sobre plataforma de sistema operativo XP y con el Office 2007, si no estoy mal. Imaginen. Entonces, todo esto era un reto. Tuvimos que también prepararnos en temas de andrología, porque definitivamente el equipo tenía que ir preparado para capacitar a un adulto. Muchos nos íbamos a enfrentar no solo a adultos, sino que a maestros. Entonces, aquí en este caso la pedagogía no vamos a usar pedagogía, sino que tenemos que usar andrología para poder capacitar al adulto. Y así fue como el equipo tuvimos que entrenarlo en esta temática y los preparamos para salir al reto de capacitar. Entonces, desarrollamos la plataforma, se le entregó a cada maestro su CD o su DVD, pues con los diferentes temas que íbamos a ver por semana, acompañados de la plataforma de e-learning. Tuve la idea y gracias a Dios funcionó de ver cómo empezar a romper el hielo a muchos de los docentes con la tecnología y utilicé un programa, no tenía tiempo para desarrollar uno, entonces realmente uno tenía que ver lo que tenía a su alcance con la tecnología y el tiempo era corto, entonces aprovechamos lo que existía y jalamos un programa que era para habilidad mecanográfica y el uso del mouse. No se imaginan, no me dejará mentir Claudia Samara, la sensación que causó ese programa. Muchos de los maestros posiblemente habían perdido la habilidad de escribir mecanográficamente y ponerlos de nuevo a acostumbrarse, a adaptarse al teclado de una computadora con ejercicios para poder soltar sus dedos y tallar, pues fue bien recibido al final, juntamente con el mouse. Empezamos jugando, imagínense ustedes. Entonces, eso es para ver el tema de que jugando aprendo, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y me rompió mucho la barrera con los maestros. Luego de que ya ellos sabían, el maestro logró romper ese hielo con la tecnología, pues definitivamente ya le hablamos de que el curso en sí tenía como título y la plataforma cuando uno empezaba a usar, la plataforma decía alfabetización digital. Y así fue como los maestros tenían que aprender a usar Word, a usar hoja electrónica Excel, a usar un programa de presentaciones PowerPoint, ¿verdad? Y en ese momento empezábamos a involucrarlos en la internet, a crear una cuenta de correo electrónico y entonces
esos programas que tenía Microsoft, tenía un simulador de navegar en Internet en ese programa que les dábamos. De tal manera que es parte de lo que te permite la herramienta de autoaprendizaje, o como le llamamos tecnológicamente, el e-learning, ¿verdad? La educación electrónica. Entonces, esto es gran desarrollo que llevan los países de primer mundo y teníamos que trasladarlo a nuestros docentes. Entonces, con estos 4 herramientas que teníamos que darles una inmersión a los maestros, se planificó otra condición importante: tocar el currículo nacional base, que estaba siendo novedad en ese momento, ¿verdad? El famoso tema generador. Y sobre el tema generador, pues planificar todas sus materias. Algo que el maestro, incluso, y el mismo ministerio en ese momento estaba haciendo un trabajo. Pero a nosotros nos tocó, bueno, ustedes quieren enseñar tecnología, por favor, también enseñen el CUNEU, ayúdenos a penetrar el currículo nacional base. Realmente fue un verdadero reto, logramos integrar, pues gracias a Dios, aquí con el doctor José Moreno, cursamos el magisterio, nos dio las habilidades para poder transmitir esas habilidades que aprendimos como docentes y logramos tener una bonita comunicación con nuestros colegas maestros. Logramos trabajar muy bien y trabajamos un tema por semana y les dejábamos proyectos a los maestros para poder entregar en una semana. Entonces aprendieron ellos a usar Word, bueno, primero romper el hielo con la máquina, luego aprender a usar Word, a Excel, PowerPoint. Y gracias a Dios, pues funcionó y cubrimos a los, ahí recordando, 1200 eran, Claudia, más o menos maestros al final, entre todos, porque sí, tratamos de cubrir todo el municipio, todo el departamento de Chimaltenango, perdón. Entonces, ese fue el proceso de capacitar a los maestros. Luego, Microsoft vio esta parte y le llamó la atención lo que estábamos logrando aquí en Guatemala y decidió desarrollar el primer foro latinoamericano de maestros innovadores, algo que en América Latina en el 2008 no se había desarrollado. Otros países o otros continentes como Europa, Asia, Norteamérica, ya tenían sus eventos de foros donde se reúne el magisterio como tal y comparten sus experiencias, miran las innovaciones que van desarrollando diferentes países o en sus mismos países, diferentes municipios y en fin, cada país iba tomando, pero en América Latina no había nada en ese momento y así fue como se realizó en el 2008 ese primer congreso, pero ese primer congreso y ese primer foro no solo iba acompañado del foro como tal, sino que iba acompañado del concurso para seleccionar a los mejores docentes de América Latina para participar en el Mundial de Maestros Innovadores. Es decir, todos los maestros que vienen desarrollando a nivel mundial herramientas tecnológicas, porque en los diferentes países hay políticas que promueven y apoyan al magisterio, ¿verdad? Entonces, en América Latina hacía falta. Y así fue como aceptamos el reto, nos tocó que decidir, evaluar a los docentes que más se dedicaron a este proyecto, y así fue como tenemos en este panel a nuestra querida maestra Claudia Xiomara, que fue la que, pues, entre sus proyectos y los maestros que participaron, porque al final, déjenme contarles que participamos con el Ministerio de Educación, que tienen una oficina que se llama Innova, que se dedica también a apoyar tecnológicamente al magisterio, y a nosotros con la Fundación Sergio Páez, FUNCEPA, nos tocó pues preparar a nuestro grupo de maestros. De nuestros grupos, pues gracias a Dios, Claudia fue la finalista de Guatemala y de todos los maestros que participaron, tanto del Mineduc con Innova como con FUNCEPA y los que teníamos nosotros en ese momento capacitados. Y así fue como ella preparó su proyecto en una herramienta muy innovadora para lo que es el nivel preprimario y realmente fue una novedad y algo que me emocionó mucho. Pero yo quiero dejarle ya la palabra a Xiomara para que nos cuente su experiencia desde el lado de la maestra que recibió estos cursos y cómo desarrolló esa plataforma. Entonces, yo le Gracias, dejo el uso Álvaro. de la Quisiera palabra hacer una preguntita antes de que le pasemos la palabra a Xiomara. Después de estos 6 semanas intensivas de capacitación, claro, después hubo algún seguimiento con los profesores.
Fíjate que el proyecto, bueno, yo al dejar Chimaltenango pasé a Sololá. De Sololá yo seguí para Chiquimula, luego seguimos a Santa Rosa y terminamos en ese año, en diciembre, capacitando a los maestros de Misco. Realmente el proyecto era continuar y crear las redes de maestros y de escuelas de la República, de tal manera que en algún momento, cuando el Internet ya estuviera más fortalecido, pudieran haber encuentros y compartir experiencias entre maestros de Chimaltenango con maestros de Sololá o con maestros de Chiquimula, en fin, y los alumnos. Esa era la visión de ese proyecto. Tristemente, y no me dejará mentir, cambian gobiernos, cambian las visiones, no me parece lo que estaba haciendo el anterior, o no es mi visión la tecnología, y el siguiente gobierno pues cambió y ya no siguió con ese proyecto. Entonces ya no hubo continuidad. Tengo entendido, la fundación sigue capacitando en los lugares donde ha tenido aceptación, ¿verdad? Pero realmente como un proyecto como tal que inició en el 2007, 2008, perdón, ya no hubo una continuidad y hubiera sido ahorita estaríamos a otro nivel y creo que nuestros alumnos hubieran podido enfrentar de mejor manera la pandemia si hubiéramos seguido ese proyecto. Ese es mi punto de vista. Sin duda, los docentes en servicio pues habrían ya crecido con ese tipo de alfabetización, ya que lograron incluir lo que era este término. Me imagino yo que el término va a haber causado un poquito de rechazo. También habría, estoy segura que está, ya Xiomara nos va a comentar, está documentado cómo fue el proceso, porque en un momento dado, pensando que aquí tenemos nuestros académicos también, aplicar lo que son estos tipos de dinámicas para una formación inicial docente de igual manera, porque es increíble. Tú estás hablando del 2007, 2008, ¿hace cuántos años? Y con el entusiasmo que ahorita Xiomara nos va a comentar, el entusiasmo con que ellos recibieron los cursos y cumplieron un proyecto por semana, es un reto, pero sin duda alguna, haciendo eso con éxito, quiere decir que fueron inspirados. Y esa inspiración los volvió pues ya alfabetizados digitalmente. Xiomara, compártanos por favor un poco de tu experiencia. Buenas noches a todos, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que la reseña que el licenciado Álvaro hacía, pues causó muy buena experiencia. Yo afortunadamente ya cursaba los primeros cursitos en la universidad también en cuanto a Excel, PowerPoint se refería. Entonces recuerdo yo que para mí era un poco fácil comprender esto, pero habían maestros que no, ¿verdad? Había mucha resistencia, a veces hasta 3 maestros por una computadora para poder tener creo que eran 2 horas en las que íbamos a recibir el curso. 3, pero en lo que nos acoplábamos. Entonces, afortunadamente, pues también fuimos invitados a poder tratar de ver qué se hacía a modo de poder llevar la tecnología a las aulas. Yo desde el 2008 trabajo para el Estado bajo el renglón 011 y estaba pues en una escuelita ya con niños de 5 años. Básicamente el juego era una presentación de PowerPoint en donde, como el ingeniero Álvaro dijo, se le motivaba al niño a interactuar, ¿verdad? Con el mouse, con el teclado, se le enseñaban los colores, las figuras geométricas y por eso se llama Pincho Aprendo, porque el juego motivaba al niño a pinchar en un botón, precisamente es este. Se le motivaba a que el niño pinchara, por ejemplo, el color rojo. Se le motivaba al niño a querer aprender los colores, en fijación de colores con las ilustraciones que se le daba, y el niño interactuaba con la tecnología. En ese momento pues no se contaba y actualmente en la mayoría de escuelas no se cuenta con un laboratorio de computadoras en donde el niño pudiera interactuar.
Yo soy maestra de educación preprimaria y básicamente lo que se pretendía era esto, que el niño jugara con la computadora. La Fundación Pais, su proyecto era pues poder equipar estos salones y poder encauzar al niño en este nuevo ámbito tecnológico. Desafortunadamente no pudo, como dijo el ingeniero, pues seguir, ¿verdad? Sin embargo, para mí, la experiencia en ese año en el que se hicieron las pruebas, en los que se dio el concurso, mis alumnos respondían de gran manera, ¿verdad? Había mucha fijación porque era una cuestión de un reto que el niño presionara el botón y pues había sonido de aplausos. Pues XP todavía tenía varias herramientas motivadoras que ahorita pues ya no las tiene, pero en ese momento con lo poco que se tenía se pudo crear este juego. Mi experiencia como maestra, puedo decir actualmente que la mayoría de nosotros como docentes sufrimos cierta frustración al entrar la pandemia y no poder dar clases, ¿verdad? Los colegios la diapositiva que están viendo ahorita ustedes era un patrón de colores en el que el niño tenía que ir presionando para poder pintar y completar los patrones de colores. Estábamos interactuando con el mouse, interactuando con los colores para poder generar esta situación en la que el niño fuera el máximo ejecutor, ¿verdad? Le decía si sí, si no. Actualmente puedo decirles que después de 13 años de estar en la educación y hoy en la pandemia, les puedo decir que fue una frustración muy grande para nosotros como maestros del Estado el no poder afrontar la educación, sobre todo a nivel preprimario. A nivel preprimario, la educación debe de ser pues presencial porque desarrollamos su motricidad, debe de ser en donde el niño pueda manipular, ¿verdad? Y ahorita, pues todo fue a través de videos que les puedo decir que un maestro intentó recortar porque tampoco se podían enviar los grandes videos o links en que los niños pudieran ver, ¿verdad? Desafortunadamente esto ha sido un reto muy grande para los maestros, para los padres de familia también, porque la mayoría tuvo que adquirir teléfonos, aunque sea de gama muy baja, pero que el niño pudiera ver los videos, explicarles con audios, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela que actualmente trabajo, algunos niños contaban con internet, pero de 18 niños que yo tuve la oportunidad de tener este año, solo tenían 2. 3 de ellos no tenían ni teléfono, ¿verdad? Entonces fue un gran reto. Como dijo el ingeniero, si esto se pudiese seguir, los maestros tuviéramos más confianza. La primaria actualmente pues lo que da es una guía, un legajo de hojas en donde deja el contenido para la semana, ¿verdad? Y pues tratarles de aportar fotografías y cuestiones así, pero desafortunadamente yo puedo decir como maestra de la educación pública que lamentablemente no pudimos afrontar la pandemia a nivel educativo con éxito, con cierta ayuda, tal vez, pero no como se debía, o al menos yo como maestra, yo sí siento esa frustración. Me hubiese gustado tener más herramientas, poder proporcionar, por ejemplo, discos a los niños, pero si no tienen teléfono inteligente, mucho menos una computadora. Aún estamos todavía en la incertidumbre de cómo arrancar el 2022, debido a que nosotros como nivel pues la vacuna va a ser una de las últimas a nuestros chiquitos. La próxima va a llegar a 6 años, quiere decir que es los niños de preparatoria, pero prepárvulos y párvulos todavía esperarán la vacuna. Eso quiere decir que como maestros deberemos seguir tratando de apoyar a nivel de mensajes de texto,
de videos por WhatsApp. Y en algún momento, si un niño no logra encontrar, ¿verdad?, la posibilidad de la tecnología a través de un teléfono, deberíamos ir a buscarles, ¿verdad? Ya la mayoría de los maestros, o por lo menos yo, tengo ya las 2 dosis de vacuna, gracias a Dios, y correré menos riesgo y los pondré en menos riesgo si es en un momento dado el hecho de ir a buscarles a sus hogares, ¿verdad? Entonces, pues este es mi aporte, mi jueguito está corriendo allí. Si lo ven, es básicamente figuras. Todo es motivacional hacia el que el niño pueda jugar, ¿verdad? Y presionar botones tal como en el 2008 se le enseñó al maestro, se le también intentó enseñar al niño. Actualmente no hay computadoras en la escuela donde yo trabajo, pero no perdemos la esperanza que en algún momento podamos pues tratar de innovar esto en los salones. Pues yo intento seguirme preparando a través de la tecnología como docente. Este año estuve en una certificación a través de la Fundación Tigo, donde también ellos intentan motivar al maestro. Se llama Maestro Tecnológico 03, algo así, en donde también se nos enseñaba cómo utilizar las plataformas. Lamentablemente seguimos en el mismo problema, ¿verdad? Donde hay resistencia nuestra como docentes, hay limitaciones también, porque no solo los niños no tienen computadoras o internet, también varios de los maestros pues no estaban preparados para tener que dar sus clases a distancia, ¿verdad? Me gustaría si alguien tiene alguna pregunta donde yo pudiera ampliar o si desean preguntarme algo del juego. Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación de todos. A mí me queda la duda, tú ahorita acabas de decir que continuaste con lo que era tu capacitación de una manera propia, ¿correcto? Claro. Y tuviste también más con tus compañeros docentes de la escuela. ¿Hubo también inquietud por continuar con una profundización en la docencia, en la alfabetización digital? O no. Como tú lo dijiste, algunos eran un poco menos abiertos a recibir lo que es y otros más. Tu experiencia, pues, tú traías de antes, pero a las personas que no lo traían, también ese es como que el futuro. ¿Cómo vamos a enfocar una alfabetización digital a los docentes si no tienen la experiencia previa como la tuya? Una pregunta rapidita para luego pasarles a los otros participantes. Bueno, básicamente los compañeros, pues algunos sí, están muy interesados en esta situación de poder buscar herramientas y tener mayor conocimiento. Tengo compañeros que sí están dando, por ejemplo, una vez por semana, por ejemplo, a través de Teams o a través de Meet, alguna clase de unos 15, 20 minutos, por ejemplo, sí están interesados. Mis compañeros, entre el gremio de maestros, sabemos varios que nos interesa la tecnología en cuestión de cómo educar, pero no solo cómo educar, sino también la tecnología nos ayuda para, por ejemplo, en la primaria, poder hacer hojas de Excel, hojas de cálculo para las notas y estas cosas. Si el maestro esto lo pudiera seguir capacitándose, fuese mucho mayor el aprovechamiento de las herramientas. Le puedo decir que entre la generación de los maestros de 40, 50 costaba mucho antes esto de la tecnología. Ahora, los que que antes estábamos entre los 30 y estamos llegando a los 40, estamos muy interesados en esto. Y la generación de los maestros de 20 a 30 están muy interesados en la tecnología. Nuestra mayor barrera es el recurso, tanto a nivel docente en cuanto a equipo y a nivel hogar de alumnos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra mayor barrera. Pero el maestro, considero yo, debe de tener el conocimiento, aunque no pueda compartirlo con sus alumnos y con los padres de familia, lo debe de tener por si en algún momento se tiene esa oportunidad. Por ejemplo, el alcalde del municipio del Tejar
que es donde yo actualmente trabajo, está poniendo internet en las escuelas. Sí, eso es un gran logro. Para mí es un gran logro. Yo lo conozco y digo, mire, la verdad es que felicitaciones. Ahora faltan computadoras, ¿verdad? Para poder tener esos laboratorios y que el niño empiece a manipular, ¿verdad? Creo que ya los adultos ya estamos en lo que pudimos aprender, pero los niños deben de seguir. Tengo 2 niñas que estudian en colegio privado y ellas estuvieron al 100% en sus clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde en los mismos periodos del colegio, ¿verdad? Pienso que en ese sentido, ese recurso ayudó mucho, ¿verdad? Pero Muy no bien. en todos los hogares había el equipo tampoco. Muchas ¿verdad? gracias. Muchas gracias por la respuesta, la amplitud y compartir tu experiencia. Quisiera pedirle al doctor José Moreno que nos comparta qué es lo que piensa. José tiene experiencia, primero docente, es un maestro extraordinario, ahora está director de desarrollo institucional en la Universidad Internaciones y fue viceministro de calidad del Ministerio de Educación, pues está inmerso en todos los diferentes ambientes de educación. ¿Cómo podemos entonces proveerles a los docentes esa alfabetización digital que ellos necesitan para ya estar de ahora en adelante compartiendo la educación? Bienvenido, José. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Dianita. Gracias a los compañeros panelistas. Una felicitación especial a IGF por este esfuerzo de estas pláticas, de estos espacios de discusión que nos permiten abordar temas tan importantes como este. Miren, aquí hay que partir de una premisa. El mal estaba y se manifestó con la pandemia. Eso no lo podemos esconder. Entonces creo que hay que analizar el entorno que teníamos que la pandemia agudizó y las lecciones aprendidas que esto nos deja. Número 1, se demostró que lo educativo no es prioridad. Lamentablemente no aparece como prioridad ni en el mapa estatal, ni en los mapas institucionales, ni en los mapas profesionales, ni en nada. Es decir, ahí estamos los docentes para sacar tarea, ahí estamos los docentes para hacer lo que podamos, al fin y al cabo algo se les va a ocurrir y van a hacer algo, ¿verdad? Pero el hecho de que, por ejemplo, no apareciéramos en el semáforo sino hasta 20 meses después, nos demuestra que no éramos prioridad, ¿verdad? No se tenía la intención de atacar el problema educativo. Y como no podemos retroceder el tiempo y componer lo que ya pasó, habrá que poner barbas en remojo y entender que la educación va a empezar a cambiar cuando empecemos nosotros en nuestra tarea a cambiar. Porque si nos sentamos a esperar que el cambio venga desde arriba, no va a llegar. Ha habido esfuerzos, no digo que todos buenos, pero ha habido esfuerzos en los que también hemos encontrado barreras personales en que no hay interés de participar. Esto no lo veía venir nadie, ¿verdad? La pandemia no la veía venir nadie, ni Harvard la vio venir. Lo que sí es cierto es que Harvard, pues puso barbas en remojo y en 3 semanas tenía un sistema que le ayudó a salir adelante, ¿verdad? Entonces hay un problema que es, no somos prioridad. Aquí la pregunta es, ¿mi trabajo realmente es prioridad para mí o lo hago porque es mi trabajo? ¿Me entiende? ¿Realmente estoy dispuesto a innovar en mi trabajo? Yo les voy a contar algunas experiencias y no quiero que lo tomen a mal. Yo quiero muchísimo al gremio magisterial, siempre me identifiqué con ellos, les acompañé cuando pude, intentamos hacerlo. Pero fíjense, hay programas activos de certificación desde hace mucho tiempo en el ministerio y nadie se mete. La excusa es, no tiene un beneficio económico para mí. Perfecto, está bien. Pero nadie se mete. Se inauguran a veces laboratorios de computación bajo un mal concepto, si ustedes quieren,
A los 6 meses se hace una evaluación del desarrollo de los laboratorios y, oh sorpresa, de 1000 laboratorios encontramos 700 cerrados, con diferentes excusas. Que la Contraloría nos va a cobrar el equipo si se arruina, que mejor usémoslo solo para el registro de las notas, que como ya me acabé el tema de lo que me capacitaron, ya no lo uso. Es decir, aquí si nos sentamos a buscar culpables, vamos a encontrar que fue Adán y Eva. Y si vamos de rebote, le vamos a echar la culpa a la serpiente, ¿verdad ustedes? Y peor aún, la serpiente se la va a echar a la manzana. La manzana siempre tiene un papel protagónico en el desarrollo de la ciencia. Aparece en la Biblia, aparece con Newton, aparece con Bill Gates, aparece con... Por Dios, no sé qué tienen con la manzana. Eso sí, si vamos a hacer dietas, empezamos por dietas de la manzana. O sea, pros y contras. Miren, tenemos que capacitarnos, chicos. Tenemos que capacitarnos. En muchas ocasiones yo visité alrededor de 200 municipios y siempre les dije, abogo por ver alguna vez una manifestación magisterial solicitando las capacitaciones de noviembre. Nunca llegó. Es por ley que nos la tienen que dar, pero no la exigimos. Y cuando yo hablo de capacitación, hablo del sistema de capacitación continua en donde tenemos que crecer progresivamente. Porque el tema de tecnología hoy nos demostró que tiene muchas aristas, exagerada cantidad de aristas. La metodología de entrega, el proceso de evaluación, la selección de los materiales digitales, la resolución de problemas, tantas cosas. Es decir, ha habido buenos proyectos, ¿verdad? Ha habido buenos proyectos, unos empresariales, otros gubernamentales, porque los ha habido. Ha habido malas experiencias también, pero tenemos que retornar a identificar qué hicimos mal, no para seguir lamentándonos sobre eso, sino para hacer el mapa del futuro. ¿Qué viene después? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Porque si nuestra intención es regresar a clases para regresar a hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, chicos, no regresemos. No nos va a llevar a nada. Porque esto se va a repetir dentro de 50 años con una pandemia mucho más aguda y no hemos aprendido la lección. La pregunta es, ¿a qué vamos a regresar? ¿Cómo vamos a paliar los problemas que tuvimos? ¿Cómo vamos a recuperar las competencias sociales que nuestros niños perdieron porque no pudieron estar en contacto? Esto nos deja un escenario plantado de formación integral. Yo esperaría que los colegios de profesionales estuvieran haciendo un plan de acción para salir adelante con esto. Esperaría que el Ministerio de Educación esté planeando una metodología de capacitación integral de aquí en adelante. Creería que nosotros, las universidades, tenemos que reformar los planes de estudio de la formación inicial docente. No podemos seguir teniendo el cursito de tecnología de la información. Tenemos que tener un eje transversal que capacite al maestro, no en ofimática, porque ya no nos va a servir solo saber Word, solo saber Excel, ni nada de eso, sino otras técnicas, ¿verdad? ¿Saben qué es un escenario interesante que nos dejó esta pandemia? Una lección que nos dejó es, esa generación que llamamos la generación de la tecnología, no estaba preparada para aprender con tecnología. El primer topón que tuvimos algunos docentes cuando quisimos enfrentar la pandemia con metodologías activas fue que los alumnos no se hallaron en el entorno porque ellos usaban la tecnología a las redes sociales. Yo tuve un grupo de una universidad, fíjense pues, compro un iPad, bajo el programa del iPad, me capacito para conectarlo inalámbricamente, todo, y a los 2 sábados recibo una nota que me dice, mire, lo queremos mucho, pero no nos adecuamos, no podrá comprar un pizarrón, una cámara y se filma. Jovencitos de 20 años, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo le llevo yo a ellos que van a ser docentes el cambio si no están dispuestos a aceptarlo?
Creo que la pandemia hizo lo que ha hecho siempre las pandemias, poner a las sociedades en barbas en remojo. Esta no ha sido la peor. En tiempo de Newton, la peste mató a 2/3 partes de Londres, ¿verdad? Pero como los aislaron y los mandaron a estudiar, surgen los grandes conocimientos de Isaac Newton. Nosotros estuvimos aislados mucho tiempo y yo me pregunto, ¿qué surgiría de novedoso en ese momento? No sé qué pasó. En mi opinión, quiero felicitar en primer lugar a mi colega acá porque ella abrazó un proyecto que le llevaron, se emocionó con el proyecto que le llevaron y cosas por el estilo. En mi opinión, debiera de generarse una instancia de educación nacional, ministerio, universidades. Tenemos que romper ese lío que se trae en las universidades con el ministerio y el ministerio con las universidades. Yo invité a las universidades a hacer el gran ente de calidad educativa nacional 3 veces y no llegaron. O sea, parecería que no hay interés, ¿me entienden? Y si seguimos divorciados, no vamos a llegar a ningún lado, porque lo que vamos a estar haciendo es delegándole la culpa. Cuando nos lleguen a la universidad, el ministerio nos los manda mal formados, ¿verdad? Y nunca salimos del ciclo. Y entonces, el de básico dice, el de primaria tiene la culpa. El de primaria dice, el de preprimaria tiene la culpa. Pero tenemos que ir a un programa de capacitación integral. Hay algunos por ahí que yo no voy a mencionar el nombre, que yo los estuve rastreando cuando estuve en la gestión pública, y se dedican solo a la entrega pedagógica. Y el problema es que la formación del docente tiene que ser en 4 competencias. No se trata solo de fortalecer la pedagógica, porque ahí nos pasamos haciendo recortes y jueguitos y cosas por el estilo. Hay que fortalecer mi capacidad disciplinar. Yo soy profe de mate, tengo que saber mate. Yo soy profe de idioma, tengo que saber idioma. Yo soy profe de sociales, tengo que saber sociales. Las competencias pedagógicas, las competencias de investigación, que a la luz de este programa que nos acaban de platicar, debió haber surgido una investigación que dejara las cosas buenas para poderlo replicar fácilmente. Y las competencias tecnológicas. El marco de UNESCO, UNICEF y la Comunidad Europea está antes de la pandemia. Las 5 competencias digitales están antes de la pandemia, pero cuando se les hablaba a veces de las competencias digitales decían, pero ¿y cuándo vamos a aplicar esto? ¿Me entienden? Tenemos que adquirir la capacidad de prospectiva. Tenemos que adquirir la capacidad de ver el futuro. ¿Saben por qué, chicos? Porque nosotros, en el entorno en que estemos, virtual o no virtual, estamos capacitando a la gente para una vida que no conocemos cómo va a ser, para empleos que no sabemos que van a existir. Pero como nuestro objetivo no es focalizado, sino general, debemos de hacerle entrega de todas las capacidades posibles. Mi invitación es, sigan adelante, sigan adelante. Si no llegan instrucciones del gobierno, chicos, reúnanse en redes educativas y den la solución ustedes. Si no llegan soluciones de la autoridad local, de los alcaldes, júntense para buscar apoyo de empresas y busquen la ayuda. Pero no podemos darnos el lujo a no sé, de decir que no puedo hacer porque nadie me dijo que lo hiciera. Eso no es válido en la docencia. Eso no se vale en la docencia. Podrá ser un administrador de empresas, podrá ser el contador de la empresa, pero yo, el hacedor de profesiones, no me puedo dar ese lujo. Se pueden imaginar ustedes cómo los grandes países formaron a los primeros astronautas si no había. ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cómo simularon el ambiente? ¿O qué estaban esperando? Que el pobre Neil Armstrong se resbalara en la luna para decirle que allá hay granitos de sílice. No, se adelantaron a los escenarios. Cosas buenas que tenemos. Tenemos un gremio magisterial inquieto. Tenemos un gremio magisterial trabajador. Tenemos un gremio magisterial innovador. Lo que hay que hacer es unirnos. Y si la unión no llega por una instrucción ministerial o institucional, hagámosla nosotros. Generen redes educativas y redes digitales hoy, no mañana. Estas vacaciones, sentémonos a hacer redes digitales. Si necesitan ayuda de cualesquiera de nosotros, búsquenos y las hacemos. Y hacemos redes digitales donde compartamos nuestras experiencias buenas y malas en docencia. Aprendamos a decir en qué nos equivocamos para que otra persona no tropiece con la misma piedra, porque eso es muy romántico en la canción, ¿verdad? Es decir, tropecé de nuevo con la misma piedra, eso es muy lindo en la canción y para entrar a la fiesta. Pero aquí tenemos que aprender a desaprender y aprender a aprender, para luego aprender a hacer. Ojalá que lo logremos. Estas iniciativas están para eso. Quiero despedirme felicitando el esfuerzo de IGF, felicitando el esfuerzo de los expositores, felicitando el esfuerzo de quienes han participado, porque hablar de nuestros problemas nos va a ayudar a aliviarnos, esconderlos no nos va a ayudar a nada. Aquí hay un problema de fondo y tenemos que conocerlo muy bien para redirigirlo a una solución que nos pueda llevar a un futuro prometedor. Por favor, piensen que detrás de mí hay 60 o 70 niños, jovencitos o adolescentes esperando que yo solucione su futuro. Y eso es lo lindo de esta labor docente, ¿verdad? Así que ánimo institucionalmente. Sé que aquí hay directores que nos están escuchando. Sé que están frustrados porque si lo estoy yo, que no estoy en el sistema público ahora porque no puedo hacer nada. Sé que ustedes están frustrados, pero ¿saben qué, chicos? Sacudámonos la frustración y busquemos soluciones. Si de este foro nace un grupo que podemos aportar soluciones reales, sería genial. Si de este foro nace un grupo que retome estos proyectos buenos, hagámoslo. Cuenten con su servidor y estoy seguro que con todos los que están aquí colaborando como esto. Yo me quedo hasta aquí porque uno se emociona con estos temas y se resulta frustrando, enojando, emocionando y de todo, pero esa es la educación. Para eso estudiamos, para eso nos formamos. Recuerdo que hace 36 años y un mes más o menos, desde que la época en que yo estoy dando clases, empecé en noviembre de 1985 y no he dejado de hacerlo desde ese entonces, 36 años. Me ha tocado vivir de todo, me he equivocado muchísimo, he aprendido muchísimo y cada vez quiero más mi profesión. Pero en ese acto en un hotel capitalino, mi director me entrega mi título y me dijo, bienvenido al apostolado. Y eso se me quedó. Y yo crecí en la época de Miami Vice, ¿verdad ustedes? Y yo miraba a Sonny Crockett con unos grandes carros, unas lanchas. Por Dios, uno envidiaba todo de Sonny Crockett, hasta la novia de Sonny Crockett. Y cuando mi director me dice, bienvenido al apostolado, yo dije, madre, no voy a poder tener nada de eso. Pero no tengo el Ferrari, ni el carro de Crockett, ni la lancha de Crockett. Y aunque tengo amigas muy bonitas, no tuve la novia de Crockett. Pero sí tengo gente que tiene el carro de Crockett, la casa de Crockett, el ingenio de Crockett, y mi gran respiro es que fueron mis alumnos. Los maestros no tenemos historia propia, tenemos historia a través de ellos y tenemos que vivir feliz con nuestra realidad.
Así que ánimo para adelante y gracias a quienes propician este tipo de eventos porque son los que nos van a sacar adelante. Un abrazo a todos, el cariño y la admiración de siempre. Estamos para servirles. Muchas gracias, José. Nos has inspirado. Todos somos docentes, pero ya con esto, con esta inyección que nos dice, ahí sí que la vacuna nos la has puesto el día. Una vacuna de esperanza. De poner dentro de nosotros mismos como docentes la prioridad, siendo la prioridad, como comentamos, te lo hemos comentado y iniciaste con eso, que educación no es prioridad nacional, pero tiene que ser prioridad para nosotros. Siendo nuestra prioridad, buscamos cómo responder a esa sed, esa curiosidad y ese querer ser más. Tú lo has dicho muy bien. Aquí todos estamos para apoyar a los docentes. Si es necesario una red, nuestro querido ingeniero Álvaro Galvez aquí solo ganas de hacer una red de comunicación. Lo armamos para que podamos intercambiar y sobre todo crecer, aprender, cuestionar, compartir. ¿Qué más? Es una maravilla. No me extiendo más. Tenemos el doctor Serge Udon, todavía está aquí. Tenemos que escuchar más ponencias maravillosas para que tengamos ya energías para seguir adelante, para una visión cristalina, una visión con una luz clarísima para saber hacia dónde vamos y nuestro desarrollo personal. Serge, bienvenido. Es también el periodo tuyo de compartir tus experiencias, tus sueños y inspirarnos a continuar inspirándonos para esta alfabetización digital docente. Bienvenido. La alfabetización docente, la alfabetización digital es uno de los problemas que ha enfrentado el docente al inicio de la pandemia, a lo largo de la pandemia, y abundo en la dirección mencionada por Xiomara de Galván, cuando indica que lo que más ansia es el regreso al aula. ¿Cuáles son los otros problemas aparte de la alfabetización docente? Yo he hecho un pequeño cuadro aquí. El docente tiene la actividad del docente ha sido examinada por Harvard. José Moreno menciona la respuesta de Harvard en 3 semanas. A los 2 meses, Harvard había hecho un estudio de lo que significaba el impacto de esta pandemia. Entonces, primero, por el lado del maestro, encontró que la educación digital lo ponía frente a distintos problemas. El primero de aquellos es la conectividad. El docente no tenía conectividad suficiente. Todos tenemos, cuando podemos, un internet doméstico. El internet doméstico tiene una capacidad de carga y una capacidad de descarga. Carga es lo que mandamos al aire y habitualmente mandamos muy poco. Cuando de repente nos volvimos docentes virtuales, debíamos mandar mucho y nuestro internet no tenía esta capacidad. Entonces, lo primero que han tenido que hacer para adecuarse es incrementar la capacidad de carga y definitivamente Guatemala, Tigo, para decirlo así, que es el que comercializa más señal, no estaba equipado para que la gente subiera material a Internet. El Internet que vende Tigo es un Internet de descarga, es un Internet de consumo, no es un Internet de producción. Primer problema, entonces, la conectividad. Segundo problema, el hardware. Efectivamente,
Álvaro Galvez nos dice que en 2008 se produjo en el momento de la campaña de alfabetización, yo encuentro esto muy bueno, en el momento de la campaña de alfabetización, la gente se dotó con computadoras. Pues en el 2020 tenían la misma computadora que en el 2008 y en el 2020 tenían el mismo XP y el Windows 2007 que tenían cuando compraron su computadora ultramoderna a cuotas con Claro, contigo, etc. Y de repente el hardware estaba obsoleto. No solamente estaba obsoleto, sino que además estaba como almacenado. Es decir, en el 2020 ya muy poca gente estaba usando sus computadoras. ¿Por qué? Porque otra vez con la costumbre del consumo, uno utiliza su teléfono inteligente o no inteligente, yo creo que es tonto, pero en fin, es una idea personal. Él utiliza su teléfono para consumir, no para producir. Por tanto, hay un problema de hardware, no tenemos el equipamiento que nos permite funcionar. Por otra parte, hay efectivamente también un problema de software, es decir, no dominamos, y Álvaro Galvez lo ha demostrado claramente, no dominamos las TIC, no dominamos la suite Office, no sabemos usar o lo usamos en una forma bastante rudimentaria, en una forma de aprendiz, no usamos adecuadamente ni Word, ni Excel, ni PowerPoint, excepto para algunas tareas precisas, y de repente nos encontramos en un contexto, la pandemia, la sincronía. Cuando Xiomara nos dice que tiene la suerte de tener dos hijas que han podido disfrutar de una escolaridad completa en sincronía con la escuela, es decir, a pesar de la distancia, estaban en clase en cada momento, nos damos cuenta en que no dominamos el software. Y el último reto fue la didáctica que es la concepción de las enseñanzas, la didáctica que es la creación de recursos para enseñar, de repente cambió radicalmente. De acuerdo. Otra cosa, otro reto que tuvo que enfrentar el docente está aquí. Entendemos que aquí está el problema tecnológico, pero aquí está un problema en que el docente ya no gozó de su intimidad profesional. Es decir, ya no estaba en el aula y se le prohibió al docente estar en el aula hasta el 23 de julio del 2020. ¿De acuerdo? Cuando fue el momento de poner fin al confinamiento. Sin embargo, se produjo una cosa bastante extraordinaria. Todo el mundo fue invitado a regresar a su lugar de trabajo, menos el docente, aun cuando no estuviesen los alumnos en el aula y estuviese solo en el aula. ¿Por qué? Porque el colegio en sí no tenía las condiciones tecnológicas de conectividad hardware, software, y que le permitían hacer trabajar adecuadamente o provechosamente el docente dentro del aula. El resultado, el docente ha seguido en su casa con sus conflictos. Conectividad, hardware, software didáctico y además el conflicto
de trabajar dentro de la casa y que podemos decir, la casa es la casa. La casa no es el aula, la casa no es el colegio. La casa tiene sus exigencias y la casa tiene sus derechos que posiblemente en muchos momentos superan los deberes profesionales del docente. Entonces, Harvard estudió y encontró esto. Por otra parte, estudió el alumno y en cuanto al alumno, observó que el alumno evidentemente tenía el mismo problema de conectividad y hardware, es decir, que cuando había internet en la casa era necesario compartirlo con toda la familia, ¿verdad? Y podía haber pleito también cuando había un teléfono, pues se lo pasaban de uno a otro y la máquina, la computadora obsoleta, tenían de repente que aprender a usar. Y tenían un problema de actitud, un grave problema de actitud. Cuando empezó la pandemia, todo fue maravilloso. Fue la unión sagrada, todos teníamos el enemigo a la puerta de la casa y decíamos, muchachos, nos vamos a sostener, lo vamos a lograr todos juntos, etc. Pero al rato, esta cosa se eternizó y esta especie de unión sagrada, esta especie de florecimiento del amor familiar, de repente dio lugar a ciertas actitudes que muchos han llamado la incivilidad, que han conducido a violencia en muchos lugares porque se han producido enfrentamientos. Y niños que no entendían la insistencia de la escuela y de los padres de familia en hacerles hacer escuela en la casa. La casa es el lugar de las vacaciones. La casa no es el lugar de la escuela. Se negaban a estar en la escuela y creían que se había inventado la educación a distancia solo para fastidiarle la vida, solo para mantenerlos ocupados. Pero ellos tienen sus maneras de mantenerse ocupados. Tienen 24 horas diarias de televisión, tienen sus redes sociales, tienen mil cosas. Entonces, entendemos que definitivamente Harvard ha señalado que si antes de la pandemia un alumno con su maestro dentro del aula aprendía lo que está dentro de este diamante verde, durante la pandemia la eficacia de la educación se ha reducido a este diamante amarillo. Esto es lo que se ha visto con la pandemia. Ahora, definitivamente José Moreno tiene razón. Puede ser que salgamos de esta pandemia. Y Diana decía, sí, vamos a salir, estamos saliendo, nos vacunan, se vacunan, etcétera, y estamos hablando de la tercera, etcétera. Pero José ha dicho, cuidado mucha, la otra pandemia puede venir. ¿Cuándo va a venir? Aquella la estaban cantando. Jack London en 1914 escribió La peste roja, describió esta pandemia y llegó en el 2020. Pero aparentemente se están acelerando los procesos de mutación. Y José nos dice, ¿vamos a estar preparados para la próxima pandemia? Absolutamente no, porque el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra.
no estamos aprendiendo de nuestras experiencias y en realidad hay que reaccionar en caliente. Efectivamente, tanto Álvaro como Xiomara como José dicen, hagamos algo ya, no hagamos algo en el momento de la próxima pandemia. Hagamos ya, organicémonos para estar listo por si acaso. Nadie sabe lo que nos dice el futuro. Entonces, por si acaso, la mejora de conectividad en este país tiene que producirse. Los responsables de importar Internet como Tigo tienen que tener un Internet que permita trabajar, que permita producir, que permita enviar cosas. Segundo, debemos pensar que el Ministerio de Educación debe dotar los centros educativos con la conectividad necesaria, con un hardware que se mantenga correctamente actualizado siempre. Y tercero, que efectivamente cada uno de nosotros haga este esfuerzo, puesto que es nuestra profesión, es nuestro apostolado, decía José, cada uno tiene que hacer el esfuerzo de formarse para formar mejor a los alumnos, no solo los de hoy, sino los de mañana, porque el día de hoy tenemos 2 generaciones de alumnos que han sufrido la pandemia. 2 generaciones de alumnos que han estudiado durante 2 años el 40%, el 30%, a veces el 10% de lo que de los aprendizajes que pueden construir normalmente, de las competencias que pueden adquirir normalmente. Entonces, estamos acumulando un retraso. Nosotros, docentes, nos tenemos que actualizar, nos tenemos que, como dicen los italianos, aggiornar. El aggiornamiento de los docentes es importante, apremiante y urgente, estimados colegas. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Serge. Realmente el dibujo nos resume todo lo que son tus pensamientos, nuestros problemas, los retos que sin duda alguna, con estos compromisos que como colegas, como tú los llamas, y sí somos todos colegas, debemos de asumir esta respuesta, ese reto y ese desarrollo permanente, ese esfuerzo individual y también pues instarles a los otros gestionadores, ministerios, los proveedores de servicios a que pongan la mano de verdad en la conciencia, porque en sus manos también está el futuro de este país en el desarrollo de los niños. Yo quisiera que quedáramos hablando horas y horas más. Yo quisiera que pudieras, exacto, todos los que tenemos tenemos más de 200 conectados con preguntas y comentarios y tenemos entre 20 minutos otro foro de otro tipo, no es de educación. Entonces, la invitación puntual es todos los que tienen comentarios o inquietudes o preguntas. Está el foro escrito en igf.gt. Están los foros, está el foro de educación. Ese foro lo manejo yo. Me comprometo a enviarles las preguntas a las personas a quien se les quiere hacer comentarios o preguntas, para que no nos quedemos sin la respuesta, con muchísimo gusto. Y 2, yo estoy de verdad tan agradecida, tan emocionada con la participación de todos, porque nos han dado una visión redonda
de lo que es primero la educación, la respuesta de la educación en este momento de pandemia inesperada y sobre todo los retos que compartimos todos y nos están instando que cada uno de nosotros tomemos ese reto como propio, no como grupo. Es mi reto y ya nos unamos todos en respuesta a este reto, a formar las redes que nos decía José, a formarnos, como dice Serge, a que lo que son los diferentes comunidades fuera de las ciudades donde ha trabajado Álvaro con Xiomara, todos estos podemos trabajar como una nación unida porque la educación es prioridad. Es prioridad, no es cosa de preguntas, es cosa de certezas. Educación es prioridad y empieza con nosotros. Muchas gracias. De verdad, no quiero decir adiós, pero debemos decir adiós. Quisiera hacer un pequeño comentario aprovechando el espacio, ya que hay tantos docentes, veo los mensajes. Pongo a su disposición el juego. Si algún maestro de preprimaria le gustaría poder optarlo, pues el ingeniero lo tiene a mano y me gustaría pues poder compartirlo, y si alguien desea experimentar con él, jugar con él, pues está a disposición de todos. En el 2008 tal vez no tuvo tanto auge, pero yo creo que ahorita podría paliar mucho la situación para muchos maestros y para muchos niños que desean jugarlo. Entonces, es de ustedes y pues si alguien lo desea, con todo gusto. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Serge. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Trabajemos juntos. Educación es prioridad. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.